Podemos hacer toda la política que queramos y decir que el Gobierno dé, que la Junta dé y que dé quien quiera, pero la realidad es la que tenemos aquí, que nosotros, como dice el refrán, aceitunita dentro, huesecito fuera. Eso es lo que hacemos nosotros, intentar tener el dinero suficiente para mantener este pueblo y gastar donde realmente hay que gastar y no tirar como ustedes lo hicieron. No sé si lo reconocerá el delegado o lo reconocerá el alcalde. Partido Socialista realizó un trabajo pionero en Andalucía, pionero, haciendo aquello que los del Partido Popular me calificaban como que jugaba con el urbanismo, cuando planteaba lo del tema de las áreas suburbanizadas, que no sé si lo recuerdan, y que fue calificado como que estábamos jugando. Cuando nos íbamos a Cádiz, a la Delegación Territorial de Urbanismo a Cádiz, e incluso los propios técnicos de Cádiz nos decían: mire usted, señor Sotomayor, lo que usted plantea para Chipiona, esto es totalmente imposible de regularizar esas viviendas ilegales. Y nos tuvimos que ir a Sevilla, a hablar con la inspección y plantearle que tenemos un problema en Chipiona importante, de muchísima gente que tenían sus viviendas en suelo rústico, gente que querían agua y luz, gente que tenía un problema en esos momentos, incluso con la justicia, y nos dijeron, y empezamos desde allí a forjar un trabajo donde se hizo un censo, donde sí que es verdad que hay que dar y hay que aplaudir el trabajo enorme que se hizo en ese momento desde la Oficina de Urbanismo, donde se censaron todas y cada una de las viviendas en suelo rústico que tiene este pueblo. Donde, vuelvo a repetir, nos informaron desfavorablemente desde Cádiz los técnicos a que eso no era posible. Y desde donde se tomó conciencia en Sevilla, siendo pionero el pueblo de Chipiona, de que había que poner en marcha algún tipo de proceso. Se hablaba del punto cero, se hablaba de una amnistía a partir del cual empezábamos, y se generó lo que hoy ya la Junta de Andalucía puso en marcha en su momento, ese decreto de regularización, de decir, vamos a establecer un cauce para que en toda Andalucía, porque la realidad esta no es solamente de Chipiona, de viviendas ilegales construidas en suelo rústico, es una realidad que atañe a todos los municipios y donde somos responsables todos los que han gobernado en esos momentos, porque el ciudadano lo único que quería era facilitar una construcción para sus familiares y luego no tuvimos la suficiente valentía o incluso aprovechamos esos momentos para facilitar las cosas al ciudadano con ánimos electorales, y lo que no nos dimos cuenta es que poco a poco íbamos generando un problema enorme, porque todas esas viviendas que se construían, evidentemente se construían al margen del Plan General de Ordenación Urbana. Los ciudadanos se limitaban a pagar la multa que se le imponía en el ayuntamiento, se consideraba que era una fuente de ingreso para el ayuntamiento y se hacía caso omiso al problema que estábamos ocasionando. Luego éramos responsables los políticos de darle solución y entendemos que por aquí empieza y efectivamente, como dice el delegado, somos pioneros y hoy llega ese trabajo donde todas esas viviendas que están en La Mosca, donde todas esas viviendas que están en La Grajuela o donde todas esas viviendas que están en la Escuela de María, hoy ya tienen una viabilidad porque se ha conseguido que se configuren como asentamiento urbanístico. Y eso es un gran logro. Yo creo que nos tenemos que sentir todo el mundo orgulloso. Y el Partido Socialista y yo, en este momento, personalmente, y permítanmelo, aunque no esté bien, me siento orgulloso de haber podido trabajar y que ahora mismo se estén viendo estos frutos gracias al proceso de regularización. Y que esas tres grandes masas, donde hay una gran densidad de vivienda, hoy en día se ha calificado, según los parámetros que establece el decreto de la Junta, como un asentamiento urbanístico y, por lo tanto, tenga viabilidad de regularización. Luego tendremos oportunidad de continuar el debate con una cosa que es la ordenanza. Hoy viene la ordenanza urbanística, próximamente tendrá que venir también una ordenanza fiscal, donde ya los ayuntamientos tendrán que plantear cómo nos vamos a ir acogiendo y cómo afrontamos ese proceso de regularización. Pero yo creo que es un gran logro para el pueblo de Chipiona, porque le decimos a todos los que tienen una vivienda que ya hoy la pueden regularizar. Luego entraremos en el tema económico, evidentemente, y entraremos en que, como muchos ciudadanos me llegan, que si eso significa que ya pueden tener luz y agua, que sí podrán tenerlo una vez que tengan, evidentemente, los certificados de asimilados fuera de ordenación, o bien, dependiendo de la situación de la vivienda, incluso pueden tener la propia cédula de habitabilidad, pero evidentemente tendremos que hablar del tema económico porque, evidentemente, los costes que supondrá no sabemos. Habrá ciudadanos que lo podrán asumir y habrá muchísimos ciudadanos que, evidentemente, creo
que difícilmente lo podrán asumir. Pero yo creo que es un gran logro, yo creo que esta corporación se tiene que sentir muy orgullosa y el Partido Socialista, aunque no esté bien, reconocerte a ti mismo, nos sentimos muy orgullosos de haber iniciado ese camino, de haber sido pioneros y de que hoy Chipiona pues tenga, como bien ha dicho el delegado, esta modificación aprobada definitivamente, que los propietarios de esas viviendas ilegales ya puedan respirar y que ahora lo que todos deseamos es que se inicie un proceso de regularización y que evidentemente ese temor a que la gente le puedan demoler la vivienda y todo eso pues definitivamente desaparezca. Así que mi satisfacción personal por estos logros, por este camino que empieza a andar el pueblo de Chipiona siendo, como vuelvo a repetir, pionero. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Pepe, bueno, hemos intentado en todo lo posible, en la medida de lo posible, minimizar el impacto que los ciudadanos pueda tener esta declaración de asentamientos urbanísticos en las zonas de Chipiona. Ha sido aprobado por la Junta, los dos que hemos creído que sí que cumplen los parámetros y además se han metido precisamente, ni más ni menos, aparte que hay en unos sitios hay más de 100 viviendas, en otros hay más de 10 viviendas por hectárea. Es decir, hay unos núcleos de población que necesitan unos servicios. A mí, como usted comprenderá, si yo soy propietario, yo creo que a lo mejor no lo sé hoy, Pepe, pero hace unos años a mí me dicen que yo tengo un campo, yo vivo en las afueras de Chipiona, y a mí me dicen que me iban a recalificar mis terrenos, sería el tío más feliz del mundo. Yo, no solo yo, mucha gente, y así me lo han hecho saber, son los más felices del mundo. Es que, quiero o no, este decreto le ha recalificado los terrenos, los ha convertido de un plomazo en urbanos. Es que muchas veces hablamos y no sabemos realmente de la repercusión de nuestras palabras. Pero les ha convertido este decreto a estos 3 asentamientos, sus campos, en zonas urbanas. ¿Sí? ¿Quién no se alegra hoy de que yo tengo una casa en La Mosca, que no tengo servicio, que no tengo posibilidad alguna en muchísimos años de poder desarrollar, ni siquiera, ni poner, porque nosotros no le podemos dar en ningún caso ninguna licencia de obras, ni ninguna licencia para poder acometer unas obras de urbanización de aquello, hasta que no se considerara, como se está considerando hoy, asentamiento urbanístico? Y así, es decir, lo digo en nombre de muchísimos ciudadanos que me lo han hecho saber. Son muchos de ellos, muchísimos, la gran mayoría de ellos, pues son muy felices, Pepe. Otros no, pero esto, el urbanismo, todos sabemos cómo es. Nunca llueve a gusto de todos. Pero es que ni aquí, ni en la mar, ni en el campo, nunca llueve a gusto de todos, Pepe. Pero creo y entiendo que la mayoría de los que me han hecho saber están contentos. Yo así lo estaría. Entonces, y respondiendo al señor Sotomayor, como ha hecho ya antes, cuenta la historia a la mitad y la que le interesa, claro. Ustedes iniciaron el trabajo, sí que es cierto, se inició un trabajo de campo para hacer un censo de vivienda y todo el tema, pero después ustedes fueron pioneros, sí que es cierto, ustedes fueron pioneros, pero pioneros en fiscalía. Ustedes fueron pioneros en llevar a más de 200 familias de Chipiona a la fiscalía. Ustedes. A 200 familias de Chipiona que se habían hecho sus viviendas por la permisibilidad que todos los equipos socialistas habían tenido. A la casa, no pasa nada. ¿Cuántos ciudadanos de Chipiona han vivido eso? 200 viviendas de Chipiona en la fiscalía, señores. Y ahora se quedan tan campantes diciendo que son pioneros en fiscalía, sí que es verdad. Ellos fueron los pioneros en fiscalía. Los pioneros de llevar a más de 200 familias de Chipiona a la fiscalía.
y que hoy el señor alcalde de Chipiona, tiene en su cabeza una espada de Damocles que tiene que tirar 29 de esas 200 viviendas. Dejar en la calle a 29 familias por la desfachatez de este anterior equipo de gobierno. Los únicos de la provincia de Cádiz que han enviado a Fiscalía más de 200 expedientes de demolición, con la permisibilidad de todos los equipos anteriores que hubo, porque encima le decían a todos los ciudadanos: no te preocupes, no pasa nada, tú paga la multa y ya hablaremos. Pues esa multa, ya hablaremos, la llevaron a Fiscalía. 200 familias de Chipiona. Y tiene la desfachatez de decir que fueron los pioneros. Yo creo que la de credibilidad de usted, en este caso, queda muy por debajo de sus posibilidades. Además, le voy a decir una cosa, algo que en aquella fecha salió del pueblo precisamente por este concepto. Vosotros erais, y además dicho así por muchísimos ciudadanos, eran los bomberos pirómanos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, gracias. En primer lugar, contestarle al señor delegado de urbanismo que lo que ha dicho es que ha pretendido la minimización, es decir, aminorar lo máximo los agravios, pero evidentemente no los ha eliminado, y eso es a lo que me refería, con que van a existir agravios comparativos entre distintos ciudadanos. Nosotros nos alegramos por las soluciones que puedan traer a aquellas personas que tienen su vivienda en dichos asentamientos urbanísticos. Algunos serán unas soluciones muchísimo más reconfortantes que para otros. Pero cuando me dice que la mayoría de la gente se alegra muchísimo de que se le recalifique el suelo no urbanizable, el suelo rústico, en suelo urbano o urbanizable, yo me quedo perplejo, porque año tras año, y ustedes mismos habían solicitado a los propietarios de suelo urbanizable que tenían que pagar el IBI correspondiente a suelo urbano, habían solicitado año tras año una reducción considerable en la tasa de IBI. Y cuando yo me refiero a que se produce un agravio comparativo, es precisamente aquellos agricultores que no han elegido y que siguen cultivando sus invernaderos y que van a sufrir, y eso es un agravio que está ahí, nunca llueve a gusto de todos, claro que no, pero yo le digo que se está produciendo un agravio comparativo. Evidentemente habrá que buscar soluciones, y esas soluciones pues pasarán por una reducción o por una bonificación o por un incremento de las bonificaciones. Ahora bien, no me diga que la mayoría de los agricultores que van a sufrir el cambio de suelo no urbanizable a suelo urbano o urbanizable están tocando las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. En primer lugar, desfachatez la suya, por la manera de dirigirse al pueblo de Chipiona y como usted se dirige. Eso sí que es desfachatez. Mire usted, yo me siento orgulloso... Perdóneme, voy a seguir los mismos términos que él. Perdóneme un momentito. Yo he mandado antes, cuando intervino en esos términos, el portavoz del Grupo Popular lo he mandado callar. No sé si se habrá dado cuenta. Le he dicho, por favor, mantengamos la forma. Yo estoy calmado, alcalde, estoy calmado. Le voy a contestar con total educación. Lo sé, pero me gustaría, por favor, que no perdiera... Nunca falto respeto. Señor Sotomayor, no le estoy diciendo en ningún momento que usted esté faltando el respeto. Es más, pero no se lo voy a faltar. Entiendo perfectamente que usted pueda contestar, pues de alguna manera, en los mismos términos que se han dirigido a usted. Y así lo entiendo. Pero creo que por lógica y por intentar guardar la forma dentro de este pleno,
que al fin y al cabo es lo que creo que todos queremos, creo que deberíamos intentar tranquilizarnos un poco y no faltarnos el respeto. Que vuelvo a repetirle, yo he mandado callar a mi portavoz y si se ha dado cuenta, verá usted que lo he mandado callar, porque es que no me parece normal que en este pleno se pierdan las formas. Y es verdad que muchas veces los nervios nos hacen perder cierta forma, pero yo le pediría, si es posible, que por favor no perdamos la forma, aunque, vuelvo a repetirle, no le estoy echando la bronca a usted, porque no es así, sino simplemente es que estoy viendo que vamos a entrar en ese debate y si podemos frenarlo, creo que deberíamos de hacerlo. Nada más. Muchísimas gracias. Señor alcalde, pero usted, yo creo que en el año y medio que lleva de alcalde, no habrá visto a este concejal faltar el respeto ni una sola vez y sí me he tenido que tragar constantemente los insultos, las descalificaciones, las mentiras, la tergiversación que hacéis de la información y eso me lo estoy tragando yo y trato de responder, como usted dice, con calma. Y le voy a responder a él con calma. Intentando, aunque yo muchas veces ya me planteo que hasta qué punto, porque se me están generando sentimientos en la política, en este tiempo que llevo en la oposición, que nunca lo había tenido, porque yo el sentimiento de odio muchas veces era un sentimiento que ni siquiera. Y muchas veces me entran las ganas de decir, bueno, arrojar, pero yo creo que eso sería dar la victoria a los que entran en la descalificación y no voy a entrar ahí. Voy a intentar responderle con respeto, aunque él falta el respeto continuamente, porque lo que ha dicho es una falta de respeto total, sobre todo si se maneja, que se maneje la información como se debe de manejar. Este señor nos acaba de decir aquí ahora mismo que el Grupo Municipal Socialista en la anterior legislatura mandó a capricho y porque quiso un montón de familias a la Fiscalía. Eso es lo que viene él a decir así, literalmente. Eso es lo que viene él a decir, señor alcalde. Viene a decir básicamente eso. Y yo le digo, en primer lugar, que este equipo socialista, los concejales que vemos aquí en la anterior legislatura no se mandó ningún expediente. Hay que retrotraerse a otra legislatura anterior. Es decir, ninguno de los concejales que aquí se han sentado, tienen responsabilidad. Pero es que es más, yo ahora, sin haberlo, es que me niego a creer que ni el alcalde anterior, ni ningún alcalde que pase por aquí, a voluntad propia, es que me niego, es que no me entra en mis esquemas, vaya a hacerle daño a los ciudadanos que gobiernan. Ninguno. Otra cosa es que, como consecuencia de las situaciones que en cada momento se viven, con los informes que en cada momento se envían y ante las amenazas que pueda haber de que si tú no haces esto, evidentemente puedes incurrir en delito penal y unos asuman más riesgo y otros asuman menos riesgo, ahí lo acepto todo. Pero que usted venga a decir que es una desfachatez por nuestra y que somos bomberos pirómanos. Mire, eso me parece, todas esas género de descalificaciones, total, yo estoy seguro que ningún alcalde que se siente ahí, ninguno gobierna en contra de sus ciudadanos y para hacer daño a sus ciudadanos. Otra cosa es lo que en cada momento puntual tenga que hacer. Y mire usted, lo que sí yo tengo claro y le puedo hablar, porque yo simplemente fui concejal los 2 últimos años de la legislatura, pero en esos 2 años que yo estuve de concejal al frente de urbanismo y en esos 2 años al frente de planeamiento, si puedo hablar con conocimiento de causa, de la cantidad de reuniones que tuvimos incluso con la Fiscalía para que no se demoliera aquí ninguna sola vivienda, como de hecho no se ha demolido. Como pusimos 1000 veces, fuimos a Sevilla y a Cádiz, y hoy viene esto que usted está vendiendo, que usted saldrá a los medios de comunicación y lo venderá como algo propio. Y usted lo venderá como algo propio, y véndalo, usted véndalo. Pero vamos, yo simplemente, que usted aquí venga a decir que un alcalde en ese momento manda a 200, no sé cuántos ciudadanos ha dicho, a Fiscalía por capricho, eso me parece por parte de usted una desfachatez y una falta de responsabilidad enorme. Eso sí que es una desfachatez. Y que usted no reconozca que este Partido Socialista, en la anterior legislatura, al menos en el tiempo que yo llevé los 2 años, hoy viene esto y se está regularizando en toda Andalucía. Esto permite no simplemente la regularización en Chipiona, sino que va a permitir, gracias a esa acción que hizo el pueblo de Chipiona en ese momento, los gobernantes en ese momento y los técnicos de urbanismo, hoy hay un decreto a nivel de Andalucía que va a permitir que muchísimas familias salgan ya definitivamente, al menos las que puedan, económicamente, puedan regularizar su situación. Y usted jugar de manera tan sucia como jugáis,
castigándonos al Partido Socialista con esas acusaciones, como hacer ver a la población que un alcalde manda unos expedientes a la Fiscalía porque lo quiere, por capricho. Mire usted, no me niego, me resisto a creer que alguien que gobierne un pueblo, otra cosa es lo que en cada momento un alcalde esté obligado a hacer por los informes de los técnicos en cada momento. Mire usted, eso será otra cosa. Y usted, yo creo que eso ahí descalifica de una manera tremenda al Partido Socialista, y creo que no es ni de justicia. Y demás, los movimientos que hacéis, y esto ya es el colmo de la paciencia, vamos, el colmo. Y en la anterior legislatura, le vuelvo a repetir, ni los concejales que estamos aquí, ni ninguno de los nuevos concejales incorporados tuvieron eso. Es que se dirigía a nosotros, además, en ese tono, ¿no? No fue la anterior legislatura, fue la anterior de la anterior. Y le digo yo, que vuelvo a decir, que usted insinúe ante el pueblo de Chipiona que un alcalde manda eso porque quiere hacer daño a sus ciudadanos, eso es manipular, amigo mío. Y ojalá lo consiga, le voten mucho tiempo por la manipulación. Pero vamos, mucho daño le va a hacer usted al pueblo de Chipiona y hace mucho daño a lo que es la moral de las personas, sobre todo. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Por favor, guardemos las formas. Si vamos a entrar en descalificaciones, le corto la palabra. No. Estoy hablando con mi... Perdón. Estoy hablando con mi concejal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Pepe, para Izquierda Unida, en principio, bueno, el IBI en estos casos pues poco influye, porque realmente si nos vamos a los datos y los criterios urbanísticos que se han empleado para el tema este, poco terreno libre queda. Si nos vamos a la Isla de las Flores, hay 10 viviendas por hectárea, hay 23 viviendas en 2.000 metros. En La Mosca hay 115 viviendas en 16.000 metros. Es decir, si nos vamos a los planos, está total y absolutamente copada, está totalmente edificada. Y la Grajuela no es cosa nuestra, además lo sabéis, la Grajuela viene impuesta por el propio Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste. Es decir, eso no hemos sido ni nosotros los que lo hemos puesto, y ha venido impuesta por el POT. Entonces, bueno, en cuanto al IBI, yo creo que es el menor de nuestros problemas ahora mismo. Hay otros casos que sí es cierto que lo están pasando mal, porque son agricultores que se les recalifican y se les ponen en sus campos como urbanizables en el plan general del 2005, en que ninguno de nosotros tuvimos nada que hacer en aquella fecha. Que hoy pues se les está cobrando una barbaridad por ese cambio, esa modificación de los valores de las viviendas, por ese cambio o esa sobrevaloración que en el 2006 se hicieron de los terrenos en Chipiona, que hoy todos los chipioneros estamos pagando, y que gracias a las gestiones de este alcalde y de la concejala de Hacienda, pues creemos que al final vamos a conseguir que se consiga la bajada de esos precios de una vez por todas, esos valores catastrales de una vez por todas. Yo entiendo que en estos casos los asentamientos urbanísticos no hay por qué temer en ningún caso que el IBI pueda, ni hay terreno para poder, si se han decidido estas dos zonas, es precisamente por la densidad edificatoria que hay en las mismas. Y en cuanto al señor Sotomayor, sin acritud, por supuesto, contestarle simplemente una cosa. Hágase una pregunta al señor Sotomayor. ¿Solo el alcalde de Chipiona fue obligado? Le recuerdo que ningún pueblo de la provincia de Cádiz, ninguno de la provincia de Cádiz, envió demoliciones. En segundo lugar, los decretos. Este decreto no consigue para nada, además fue una estratagema que el PSOE en aquella fecha pues vendió como que era la panacea para dar salida a todas las demoliciones. Primera mentira, no da salida a todas las demoliciones, porque es que una de las cosas que dice, si tiene abierto un expediente de protección de la legalidad o tiene una orden de demolición, pues no se puede acoger
no se puede acoger a este decreto de regularización de la vivienda. Con lo cual, si vosotros, o si usted, o su alcalde anterior no hubiese enviado todas estas denuncias a la Fiscalía, No ruego que vaya terminando, señor. se podría haber esperado, ya termino, señor alcalde, no se hubieran enviado hoy todas esas viviendas se podrían regularizar. Muchas gracias. Operación. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo no quiero entrar en un debate de descalificaciones y queremos insistir que nosotros me parece que el día 15 de febrero de 2011 hicimos una propuesta para que se avanzara en la ordenanza de avances de planeamiento que define el decreto 2/2012 y la ordenanza de regularización. En esa misma propuesta insistíamos en que el desarrollo de estas ordenanzas pues supondrían que algunas viviendas, sobre todo las viviendas, aunque el decreto habla de edificaciones en general, este grupo municipal se refiere casi exclusivamente a las viviendas. Insistíamos en que esas viviendas pues tendrían derecho con carácter provisional, que tuvieran derecho a luz y agua. En este sentido, he dicho que no íbamos a entrar en descalificaciones, pero lo que sí es verdad que todos los gobiernos anteriores, tanto del PP como del PSOE, pues han tenido mucha laxitud con el desarrollo urbanístico, con las edificaciones en el suelo no urbanizable. Eso es una responsabilidad de estos dos partidos que evidentemente, en cierto modo, parece que empieza a resolverse con los asentamientos urbanísticos, parece que va a resolverse, pero entendemos que no explicar lo suficiente sobre el impacto en la urbanización extensiva en este país, la falta de información, la falta de participación, es uno de los grandes defectos que ha tenido el urbanismo como consecuencia en este pueblo. Y eso no lo dice solamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, eso es una reflexión que realiza el Parlamento Europeo, como consecuencia de gran cantidad de peticiones que ha habido por la mala gestión urbanística en este país durante muchísimos años. Hablo de la actitud de todos los gobiernos en este municipio, y se habla del punto cero, pero parece que nunca llega al punto cero. Hay que explicarle a los ciudadanos, hay que darle información a los ciudadanos de las consecuencias que tienen las construcciones y las edificaciones en suelos no urbanizables. No hay que incitarlos a eso para después pues ponerlos en un brete y venir de salvadores. En ese sentido, nosotros hemos dicho muchas veces que las consecuencias que trae la construcción en suelo no urbanizable son consecuencias que tienen mucha dificultad de sobrellevar, no solo desde el punto de vista económico, sino también incluso desde el punto de vista personal e incluso psicológico, incluso familiar. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiere intervenir el Grupo Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente decirle a los miembros del Partido Popular que estuvieron en la oposición en la anterior legislatura que se vean esos plenos donde se tildaba que esto, que hoy es una solución, era lo que el señor Sotomayor se dedicaba a jugar con el urbanismo de Chipiona. Esperemos que al menos se os vea por parte de vosotros, por lo menos, el decir que en ese momento
no era un juego, sino que era un trabajo que hoy está viendo su resultado. Gracias. Muchas gracias. Creo que está lo suficientemente debatido el tema. Yo simplemente una pequeña aclaración. A mí me preocupa cuando usted ha dicho que generaron un problema por fines electorales y que eran responsables de dar una solución. Esas son las palabras que usted ha dicho, las he copiado tal cual. Me preocupa sinceramente porque realmente yo le reconozco y le quiero reconocer públicamente el que usted diese un paso adelante en su legislatura para solicitar una modificación puntual del plan en la que de alguna manera se definieran los asentamientos urbanísticos que son la base de lo que hoy estamos aprobando. Esos asentamientos urbanísticos que usted ya en su fecha intentaba aprobar con esa modificación del plan es exactamente igual que lo que estamos hoy aprobando. Lo que en aquella fecha le decían a usted que no en la Junta de Andalucía, en la Comisión Provincial de Urbanismo, y a nosotros también nos han dicho que no cuando entramos aquí a dirigirlo a este pueblo. Bueno, pues hoy la Junta de Andalucía nos está diciendo que sí y nos está dando un informe favorable para definirnos los 3 núcleos o los 3 asentamientos urbanísticos. Yo tengo que decir que comparto en parte la opinión del portavoz de Izquierda Unida cuando dice que se crean pues, una situación de cierto agravio comparativo, y tengo que dársela la razón porque verdaderamente es así. Estamos encontrándonos con un suelo que hasta la fecha ha sido un suelo rústico y que de buenas a primeras, pues con un decreto que sale en el 2011, que se aprueba en abril del 2012, hoy permite que ese suelo se convierta de buenas a primeras en suelo pues, urbanizable. Sinceramente, yo no sé si es un problema o es una ventaja lo que estamos aprobando, porque verdaderamente quien tiene la espada de Damocles de que tiene una vivienda ilegal y que esa vivienda ilegal pues tiene una situación en la que posiblemente se le tenga que demoler, pues se le está dando una solución a aquellos núcleos, a aquellos asentamientos urbanísticos, a aquellas viviendas que estén incluidas dentro de estos 3 asentamientos urbanísticos, evidentemente van a tener una posibilidad hoy de poder legalizarse, porque van a poder desarrollar ese suelo como un suelo sectorizado normal y corriente. Pero claro, ¿cuánto cuesta desarrollar un suelo? ¿Cuánto hay que invertir para poder desarrollar ese suelo? ¿Qué ocurre, como decía el portavoz de Izquierda Unida, con aquellos suelos que durante todos estos años pues, han cumplido con la legalidad y no han construido absolutamente nada y tienen suelos rústicos y lo están cultivando? Evidentemente, si tienen capacidad económica, pues va a ser una ventaja, como decía el portavoz del Grupo Popular, pero si no tienen capacidad económica para poder desarrollar, pues va a ser una desventaja, como decía el portavoz de Izquierda Unida. Y por eso realmente tengo que compartir en parte la opinión del Grupo de Izquierda Unida. Pero sin embargo me sorprende la opinión del Grupo Socialista en un aspecto. Se hace una modificación, se presenta una modificación del plan cuando todavía gobernaba, cuando todavía estaba presente en la Junta de Andalucía y en la Comisión Provincial de Urbanismo estábamos hablando o hablaban en los mismos términos. Y bueno, y según dice él, pues consiguió que aquello que era una idea y que se presentó con una modificación puntual, pues haya servido como base para que la Junta de Andalucía haga un decreto para regular todas las viviendas de Andalucía. Pues eso tan complicado, tan difícil, que yo creo que tuvo que intervenir, pues no sé, con una agilidad y con una brillantez impresionante, me sorprende que la solución tan fácil que tenía Chipiona pues no se planteara, o que se planteara y no se la dieran, porque agravio comparativo seguimos teniendo. Mire usted, en Montalgaida se aprobó algo que se llama viviendas vinculadas a la actividad agrícola. Estamos hablando de Sanlúcar de Barrameda. Está recogido dentro del POTA y, sin embargo, en Chipiona, pues no se aprobó. En Chipiona le dijeron que no y nos están diciendo que no. Esos mismos viajes que ustedes han hecho, que seguro los han hecho y estoy seguro que los han hecho, a Sevilla, a Cádiz y a donde sea, los mismos desgraciadamente los estamos haciendo nosotros, con una diferencia. Ustedes hablaban en los mismos términos porque hablaban con su grupo y nosotros desgraciadamente tenemos que hablar con un grupo distinto. Mire usted, esos viajes que ustedes hizo, que seguro lo hicieron,
a la Fiscalía, a hablar con el juez y con todas esas cosas, exactamente lo estamos haciendo nosotros, con una diferencia, que cuando ustedes hablaban con ellos, pues eran personas de su misma cuerda y nosotros, desgraciadamente, estamos hablando con personas de otra cuerda. Fíjese, ahí está la diferencia. Y lo que ustedes planteaban de la vinculación a la actividad agrícola, que jamás se lo aprobaron, hoy seguimos luchando por ello, porque realmente esa es la solución para las viviendas aisladas en Chipiona. No el decreto de la Junta. El decreto de la Junta es verdad que permite que se regulen las viviendas. Es verdad que permite que eso que ustedes dicen que hizo, y que seguramente lo hizo, que fue cuantificar o comprobar cuántas viviendas habían en Chipiona de manera aislada o ilegales, hoy lo regula este decreto. Pero no le olvide jamás que deja fuera las viviendas construidas en los 4 últimos años y no le olvide también que además no legaliza ni regula aquellas viviendas que tienen algún problema con la justicia. Las viviendas que tienen sentencia, esas viviendas desgraciadamente hay que demolerlas. Y eso es lo que decía el portavoz del Grupo Popular. Eso está en la cabeza, como una espada de Damocles, de este alcalde. Un problema que jamás generé yo, un problema que jamás intervine yo, sino todo lo contrario. Un problema donde desde las mismas elecciones decíamos que íbamos a luchar por conseguir las AFO. Las AFO que hoy son una realidad y que estamos totalmente de acuerdo con ellas y que además nos sentimos orgullosos y nos sentimos contentos de que se esté aprobando y que agradecemos el que por parte de los dos grupos de la oposición yo estoy seguro que se va a apoyar porque es una buena medida, es una medida que puede darle solución a muchas criaturas, pero que no olvidemos, como decía el portavoz de Izquierda Unida, que también lleva a un problema económico muy grave para muchas otras familias. Esta no es una solución salomónica, es una solución a medias y es una solución que, como decía, va a permitir que podamos legalizar algunas viviendas, va a permitir que podamos desarrollar urbanísticamente algunos suelos, como son los 3 sectores que ha hablado antes el portavoz del Grupo Popular, la hijuela de Ana Flores, la mosca y la grajuela. Pero no le olvide nunca que desarrollar esos suelos llevan un montante económico demasiado alto y van a tener que demoler muchas viviendas. No le olvide tampoco que el que podamos regular las viviendas que quedan fuera, que son las viviendas aisladas, también conlleva un gasto económico importante a la que estoy seguro que muchas familias de Chipiona no van a poder hacer frente. Y, por tanto, aunque la medida, vuelvo a repetir, es buena y estamos todos de acuerdo y creo que todo el mundo vamos a apoyar, tampoco podemos olvidar, como decía el portavoz de Izquierda Unida y como también decía el portavoz del Grupo Popular, no es una medida salomónica, sino es una medida a media. Que la solución la tuvieron ustedes en vuestras manos. La solución la tuvieron ustedes en vuestras manos. Cuando ustedes se dirigían a la Junta de Andalucía, a la Comisión Provincial de Urbanismo, para haber conseguido que las viviendas se hubiesen vinculado a la actividad agrícola. Eso que no consiguieron es con lo que estamos luchando hoy. El día 25 tenemos una reunión con el consejero. Espero que nos echen un cable y que sigan trabajando por este pueblo y que le hagan ver a ese consejero que es necesario que se recoja la vinculación a la actividad agrícola de las viviendas de Chipiona. Porque Chipiona tiene una singularidad muy especial. Chipiona no es una situación como los demás pueblos. En Chipiona tenemos un suelo demasiado pequeño. Es un suelo que se ha dividido en parcelas muy pequeñas y es un suelo donde hay familias que con 2.000 metros están viviendo, con unos invernaderos y con unas inversiones en esos invernaderos demasiado altas y con un problema como el que hay hoy día, con la crisis que tenemos, donde todos sus ahorros lo tienen invertido en ese invernadero y tienen que estar a pie de invernadero para poder defender el medio que les da la vida, el medio de trabajo, y tienen que vivir allí y sus viviendas las tienen que tener allí. Y, por tanto, estamos hablando de una situación muy especial. Yo les pido, por favor, que seamos coherentes.
yo les pediría que nos dejáramos de asperezas en este pleno y que todos trabajáramos en la misma dirección, que todos fuéramos a conseguir lo mismo, que es el bienestar de nuestros ciudadanos, el conseguir que esas viviendas se vinculen a la actividad agrícola. Mi enhorabuena a los ciudadanos que hoy se les da una solución con este punto que se va a aprobar hoy aquí y bueno, y espero que a los que de alguna manera indirectamente se les pueda perjudicar entiendan que es necesario tomar esta medida. Por tanto, muchísimas gracias porque creo que todos los grupos vamos a apoyar esta propuesta y vamos a pasar a la votación del punto número 6 del orden del día. Propuesta de la Alcaldía Presidencia de aprobación definitiva de la ordenanza municipal relativa a los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad. Muchísimas gracias. Punto número 7 del orden del día. Propuesta del concejal delegado de Comercio relativo a la aprobación del reglamento del rastro cultural artesano de Chipiona. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos los presentes. Lo que se trae aquí en este punto es la aprobación inicial de lo que es el reglamento del rastro artesano y cultural y de segunda mano de aquí de la localidad de Chipiona. Tras diferentes reuniones que hemos tenido con los distintos artesanos que forman parte de este rastro, pues sabiendo que había un reglamento anterior que se aprobó en el año 2010, el cual se aprobó definitivamente por el Pleno de aquel momento, pero no se llevó a exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia. Entonces, en las diferentes, como decía, reuniones que hemos tenido con los artesanos que exponen dentro de este rastro, pues nos planteaban algunas modificaciones que, si es cierto, nos afecta a lo que es el cuerpo y a la base del reglamento anterior. El simple hecho de ya cambiarle el nombre de rastro artesano rastro juvenil y cultural, que es el que tenía el anterior, por el rastro artesano y cultural de segunda mano, que es el que se le da ahora en la actualidad, pues lógicamente ya ahí plantea como si fuera nuevo el reglamento, pero no entramos en lo que es la modificación de lo que es la base del mismo. A petición de lo que eran los artesanos, nos pedían más días de celebración, que se han incluido, que se diera una amplia cobertura a lo que era el tema de la segunda mano, caso que hemos tenido, por ejemplo, este verano de asociaciones, ¿no?, que querían, por ejemplo, que tenían libros o alguna cosa de gente que le entregaba y no venían recogidos dentro de lo que es el mismo reglamento, y de esa manera pues ya lo dejamos totalmente recogido. Y otra de las modificaciones que hacemos es el emplazamiento del mismo. No se fija directamente dentro de este reglamento, se deja pues a elección, pues ahora mismo se está instalando en lo que es la Placita Pío XII, lo que es en invierno, y a posterior, pues cuando llega la temporada estival, pues se instala en lo que es la Plaza del Molino, como todos sabrán. Se deja a virtud de que haya a lo mejor cualquier evento, cualquier festividad en la que se pueda modificar, digamos, el rastro de ubicación, y por eso dentro de este reglamento pues no lo recogemos. Como ya decía, pues no se modifica lo que es el cuerpo y la base del reglamento anterior, y por eso no me gustaría entrar en mayor debate. Lo que sí espero que se adopte pues es la aprobación inicial del mismo y la exposición pública del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida? Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, supongo que todos conocéis que el rastro lo pone en marcha Izquierda Unida en la legislatura 2003-2007, cuando ostentaba la Delegación de Juventud y estaba principalmente dirigido hacia los jóvenes. Así que tenemos que decir que nos congratula que iniciativas nuestras permanezcan en el tiempo. Eso quiere decir que la iniciativa era buena, ¿no?
Y aunque es verdad que no existía un reglamento hasta ver cómo funcionaba esta actividad, sí que existía unas bases, con lo cual no podemos compartir totalmente lo que dice la propuesta sobre que no ha tenido nunca ningún tipo de normativa. Y a la vez también compartimos el hecho de que exista un reglamento para que regule el funcionamiento de esta actividad, o sea, del rastro. Y a decir verdad, después de revisar este reglamento, pues no encontramos grandes pegas en lo que es el fondo. Y me quedo un poco sorprendida con lo que acaba de decir el delegado, porque sí que nosotros, como digo, no encontrábamos grandes pegas en el fondo, pero sí que lo encontrábamos en la forma, puesto que nos habían llegado noticias de que no había habido reuniones con los artesanos o personas vendedores en el rastro. Bueno, y aunque nosotros sabíamos o entendemos que no hay obligación a priori de que tengan conocimiento esos vendedores del reglamento hasta que no se haya publicado, pues sí que nosotros sí entendemos que es una buena práctica de quien está gobernando que lleve a cabo estas políticas participativas en las que nosotros creemos y siempre defendemos. Por tanto, ya digo que me sorprende lo que dice el concejal de que se ha tenido reuniones con los artesanos, porque no es eso lo que nos llega a nosotros. De todas maneras, teniendo en cuenta esto que nos trasladan los vendedores de que no tenían conocimiento del nuevo reglamento, es por lo que nosotros hoy aquí nos íbamos en primera instancia, puesto que, como ha dicho el delegado, esta es la aprobación inicial. Nosotros hoy en primera instancia teníamos la intención de abstenernos para ver cuál es el resultado de que una vez haya se lleve a cabo esta aprobación inicial, y cuál va a ser, digamos, la respuesta de los interesados. Porque muchas veces nos pasan que los ciudadanos pues no tienen a nosotros como correas de transmisión y nos comunican pues sugerencias o alegaciones que quieran hacer. Si esto ocurriera en estos 30 días, pues sería un poco incongruente por nuestra parte que nosotros aprobáramos aquí el reglamento y luego fuésemos esa correa de transmisión, como digo, para elevar a este pleno pues las alegaciones o sugerencias que se hiciesen por parte de los vendedores. Creemos que en este caso el hecho de que nosotros nos abstengamos pues no modifica el hecho de que se vaya a aprobar aquí, porque yo entiendo que el otro equipo de la oposición lo aprobará lógicamente, puesto que este reglamento, como ha dicho el delegado, sí que se aprobó en pleno y prácticamente el reglamento es el mismo. Lo único que tiene son pequeñas modificaciones que no trastocan el reglamento y alguna actualización a nivel jurídico, porque hablábamos antes de una ley del año 2008 y ahora hablamos del año 2010. Por lo tanto, entendemos que el reglamento prácticamente es el mismo, pero como decimos, nosotros esperamos las respuestas de los vendedores por lo que hemos comentado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra. Gracias. Bien, pues yo me alegro que en la intervención el concejal pues haya reconocido que no es un reglamento nuevo. Y a mí lo que me parece muy poco lógico, Javier, y te lo digo con toda la confianza, es que digas que porque le cambias el título al reglamento se puede entender un nuevo reglamento. Un nuevo reglamento sería si tú trajeras apartados nuevos o trajeras los apartados con distinta lectura o transcripción, pero es que el reglamento es exactamente el mismo. Como tú dices, lo único que se cambia es el emplazamiento y 2 líneas más de otro párrafo. Por supuesto que nosotros vamos a votar no tu reglamento, sino el que el Partido Socialista en su día se hizo. Quizás lo que hizo mal fue pues no terminarlo de exponer, no sé por qué motivo, porque ese concejal no se encuentra aquí, pero el reglamento es exactamente el mismo. Nosotros lo vamos a votar a favor. Además, yo entiendo que sí has debido de reunirte con las personas que conforman este mercado artesanal y que de ellos se derivan pues las modificaciones que has hecho tanto en el artículo 3 como en otro artículo. Yo espero, y ya que lo has dicho tú, que tú has tenido reuniones con las personas que se ponen en ese emplazamiento en el mercado artesanal y que de ahí vienen esas modificaciones y que no nos encontremos con múltiples alegaciones, como dice la portavoz de Izquierda Unida, porque entonces realmente lo que pasaría es que no estarías diciendo aquí la verdad y que no, aparte de no ser un trabajo que has hecho, porque eso no es un trabajo,
que heredas, porque esto estaba ya tanto en la Delegación de Juventud y me imagino que tú habrás pedido pues, que se traslade este documento a la Delegación de Comercio. No es para nada un trabajo tuyo. Quizás, a lo mejor, sí tengo que reconocer que vas a hacer la tramitación bien y el anterior concejal que lleva este tema, no sé por qué motivo, no lo terminó de aprobar. No lo puedo decir porque no está aquí para explicarlo, pero lo que sí me gustaría es que no te apuntes a un trabajo que no es tuyo, ¿no? Es un reglamento que hereda, que yo me alegro que pongas en funcionamiento, y para volver y finalizar decir que me imagino que habrás tenido esas reuniones que tú dices con las personas que se ponen en el mercado y que de ahí se derivan las modificaciones que vienen. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, a la portavoz de Izquierda Unida vamos simplemente decirle que sí, que me he reunido lógicamente, bueno, y tanto a la portavoz del Partido Socialista decirle que sí, que me he reunido con ellos, y además pues desde el mes de noviembre, que es cuando se empieza a tramitar lo que son las renovaciones del mismo, pues ya se les ha ido informando de que lo íbamos a traer a pleno, lo que es el reglamento, lo que era la aprobación inicial. Y simplemente decirle a la señorita portavoz del Partido Socialista, María Naval, que yo no me voy a poner medallas del Partido Socialista ni mucho menos. Simplemente traigo un trabajo que estaba hecho, se hace unas modificaciones en las que se entiende que hay que cambiar lo que es el tiempo precisamente, vamos, el tiempo no, los días que ellos han solicitado que quieren estar exponiendo sus productos, y lógicamente yo creo que la Delegación de Comercio no tiene ningún impedimento en que se monte este rastro artesano. Es verdad que es prácticamente la copia del mismo, porque no he dicho que sea un trabajo mío. Lo único que hemos incluido las modificaciones de lo que nos han solicitado. Y bueno, en principio nada más. Es que yo creo que no tiene que entrar más a debate, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Y yo ya brevemente, pues decir, como repetirle al concejal de Comercio que, bueno, ya que hemos anunciado aquí que nos vamos a extender y que es la decisión que hemos tomado en el seno de nuestro partido, pues que es lo que vamos a hacer, pero que no tendremos ningún problema a la hora de que se apruebe definitivamente, si es verdad que hay un consenso con los vendedores, y así se demuestra a lo largo de los 30 días de exposición. Lo que sí que bueno, aquí parece ser que nadie sabe por qué no se llegó a aprobar este reglamento, porque yo cuando veo el reglamento me suena muchísimo y yo sé que lo habíamos aprobado en pleno, pues me voy a la Delegación de Juventud, donde es técnico de Juventud, el que era anterior delegado de Juventud, porque esto, como hemos dicho antes, pertenecía o estaba escrito antes a la Delegación de Juventud, al técnico con el cual yo tengo que decir, muy buena relación y me llevo bastante bien con él, y le pregunto a Nacho que por qué no se aprobó, y él tampoco lo sabe. O sea que no sé quién no lo puede explicar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Intervenir? ¿Alguna intervención más? No. Pues pasamos a la votación del orden del día. Propuesta número 7, propuesta del concejal delegado de Comercio relativa a la aprobación del reglamento del rastro cultural artesano de Chipiona. ¿Votos a favor de la propuesta? A ver. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 y 1 ausencia. Se aprueba por mayoría. Punto número 8 del orden del día. Propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a la resolución de las alegaciones y sugerencias presentadas a la Ordenanza Municipal Reguladora de las edificaciones en suelo no urbanizable y aprobación definitiva de la misma. Bueno, pues intervengo yo. ¿Cómo? Esto prácticamente es una continuidad de la aprobación que hemos tenido anteriormente en el punto pues número 6. En el punto número 6 se trajo a aprobación por parte de este Pleno los asentamientos urbanísticos
para poder desarrollar para poder desarrollar el decreto de 2011, pues es necesario definir cómo quedan las viviendas aisladas y habrá que definir además el cómo quedan esas viviendas y de qué manera se pueden conseguir que esas viviendas se les califique como AFO. Y esto es lo que se trae aquí en esta propuesta. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra. No, perdón, Izquierda Unida. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Bien. La ordenanza reguladora de edificaciones en suelo no urbanizable, que es la que se debate ahora, pues desde este grupo municipal entendemos que la regularización es un proceso que se hace necesario y que lo que se pretende es el acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad. De este acercamiento es evidente que se van a generar tensiones, se han generado, pero estas tensiones solo van a ser válidas para Chipiona si sirven para corregir o dirigir la realidad por los caminos del interés social general. Entendemos que esta ordenanza, heredada del decreto 2/2012, no contempla una realidad actual de empobrecimiento generalizado en un momento en el que todos reconocemos como difícil social y económicamente, momento que, como digo, ni la ordenanza ni el decreto en el que se basa ni considera ni tiene en cuenta. En esa línea, Izquierda Unida propuso a la comisión informativa, previa a la aprobación inicial de esta misma ordenanza, alargar a 2 meses el intervalo temporal para iniciar la regularización, posibilitando a los ciudadanos mayor y mejor preparación para que se regularizaran sus edificaciones. Nosotros siempre pensando en las viviendas. La regularización, pues entendíamos que iba a permitir 2 beneficios principalmente. El primero es que al propietario se le posibilitará la inscripción registral y el segundo es la exigencia de ciertas condiciones a las edificaciones que impedirá la contaminación difusa al acuífero con la exigencia que se propone con la fosa séptica. Sin embargo, hemos de hacer algunas aclaraciones a esta ordenanza porque, igual que ocurría con la ordenanza de avance de planeamiento, esta ordenanza no exige las mismas obligaciones a viviendas que están en una situación muy parecida. No se le exige lo mismo a viviendas aisladas que a las viviendas que están en los 3 asentamientos urbanísticos y tampoco se le exigen a las viviendas que están en sectores urbanizables. Y esto, en la práctica y en la realidad, es un agravio comparativo. En la puesta en marcha de esta ordenanza entendemos que es muy probable encontrar muchas diferencias entre, como digo, las viviendas de asentamientos urbanísticos, a las que seguramente se retrasará los gastos de urbanización, la urbanización de los asentamientos, y no tanto puede ocurrir que la administración local caiga o vaya un poco más por la regularización individual de cada vivienda aislada. Por eso, en Izquierda Unida consideramos que han de considerarse las condiciones subjetivas, es decir, las condiciones de la familia, y estas condiciones han de tener ahora más peso que nunca en las decisiones políticas. Como ya he dicho con anterioridad, es preciso dirigir la realidad urbanística por el camino del interés social general. Y esto no puede traducirse en que la Administración solo actúe en una sola y única tipología de vivienda y que deje a otras sin regularizar hasta décadas. Y esto es injusto. Por eso, para que las tensiones no vayan a más, se ha de trabajar para eliminar estos agravios comparativos entre viviendas aisladas, entre asentamientos urbanísticos y entre viviendas que se encuentran en sectores urbanizables. Propusimos hace casi un año una campaña informativa
para que los ciudadanos afectados tuviesen información para poder participar, pero de eso se ha hecho poco. Han tenido que ser técnicos locales los que hayan tomado la iniciativa, que ustedes pues no han tomado la suficiente iniciativa, y porque parece que desean que se visualice que todo ha de hacerse desde lo privado, relegando a lo público a un elemento residual. Hace 6 meses dijimos que era preciso una campaña, insistimos, cuando se hizo la aprobación inicial, que era preciso una campaña informativa que permitiera a los afectados por el decreto y por la ordenanza a conocer sus derechos y sus obligaciones, puesto que se obliga a todas las edificaciones, no solo a las viviendas, a todas las edificaciones e instalaciones, no solo a las viviendas, a regularizarse. En este decreto, que era y que sigue siendo bastante complejo, y su aplicación también, no obstante, pues poco interés hemos visto desde el delegado en esta campaña informativa. Aún falta la aprobación de cuánto hay que pagar, cuál es la ordenanza fiscal, y esa es la pregunta que hacen algunos afectados, bastantes afectados. Ya dijimos que la situación de muchas familias no es la más adecuada para que esto se convierta en una oficina recaudadora. No creemos que es el momento más adecuado para que la ordenanza esta se convierta en una oficina recaudadora, puesto que existen familias con dificultades palpables. Sin embargo, también sabemos que existen otras familias que pueden contribuir con holgura, y esta es a la que yo me refiero, una característica subjetiva que deberíamos incorporar. Si se hubiera hecho una campaña informativa, que de haberse producido, le hubiera dado un baño de realidad al delegado. Y como este tipo de acciones no van con su forma de hacer política, con la participación, le tengo que proponer que debería realizar un estudio de campo, un análisis más preciso y exhaustivo, que permita conocer las viviendas que están en suelo no urbanizable, que son primeras viviendas, y saber la diferencia de las que son segunda residencia, que permita diferenciar las que, aunque el Plan de Ordenación del Territorio de Costa Noroeste no las considere, aunque estén vinculadas a una explotación agrícola, y otras que no están vinculadas a una explotación agrícola, que se incorpore el uso y que se incorpore su utilidad. Este conocimiento de la realidad podría ser suficiente para que usted no tenga la tentación de incorporar un frío porcentaje de un valor por determinar, que solo dependa del número de metros cuadrados de la vivienda o del tiempo de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en relación con esta ordenanza que viene hoy a pleno para su aprobación definitiva, manifestar porque evidentemente estamos de acuerdo con esas alegaciones que se han establecido en el periodo de exposición pública y que, por lo tanto, acaban adaptándose a esta ordenanza, pero seguimos manteniendo un pesar que me gustaría hacerlo aquí público, porque nosotros queremos votar a favor de esta ordenanza, porque entendemos que esta ordenanza permite que se empiece a iniciar la regularización de viviendas de todas esas personas que quieren hacerlo. Hay muchas personas que tienen su vivienda irregular y quieren inscribir su vivienda en el registro de la propiedad. Y es legítimo que si tienen situación económica favorable, si pueden hacerlo, pues evidentemente que lo hagan. Y esta es la ordenanza urbanística que le permite hacerlo, junto con la ordenanza fiscal que vendrá. Pero lo que el Partido Socialista nos da miedo, y ahora, en ese ánimo constructivo que tanto solicita el alcalde, yo les quiero hacer ver que al menos tengamos su compromiso en este salón de pleno, de que todas aquellas familias
y todas aquellas personas que tengan una vivienda en un suelo rústico, que según esta ordenanza disponen de 12 meses para iniciar por voluntad propia el proceso de regularización. Y si en esos 12 meses usted por voluntad propia no ha iniciado el proceso de regularización, la Administración de oficio puede realizar la regularización, en primer lugar, imponiéndole una sanción que se considera grave y, además, la Administración con esta ordenanza se reserva la facultad de poder sancionarle mes a mes con 100 euros, creo recordar, 100 euros mensuales, con un máximo de 12 multas. Si esto, tal y como expresa esta ordenanza, se lleva a rajatabla, y es de lo que yo le solicito al alcalde en su intervención cuando cierre esta propuesta, se lleva a rajatabla tal y como se establece, muchas familias que no tienen economía en estos momentos para poder solicitar el asimilado a fuera de ordenación o para poder solicitar su licencia de habitabilidad según la casuística que se establece en el decreto de la Junta de Andalucía, porque prácticamente la ordenanza transcribe lo que se dice en ese decreto, pero donde tenemos que centrarnos es en el régimen sancionador y en el régimen coercitivo, es decir, que yo o usted regulariza o si usted no regulariza, le obligo yo a regularizar. Y en los momentos que corren, para muchísimas familias que tienen como única vivienda y a toda su familia en paro, imagínense usted si esto se decide llevar a rajatabla y nos ponemos, evidentemente, va a mover mucha economía, en Chipiona, porque no deben de olvidar que uno de los criterios que se exige para poder regularizar su vivienda, primer criterio que se exige es cumplir las normas de salubridad que están aquí especificadas. Entre las normas de salubridad se especifica que todas esas viviendas, los que tengan hoy un pozo negro, evidentemente tendrán que construir y tendrán que ejecutar una fosa séptica, lo cual tiene un coste económico nada desdeñable. Eso cuesta dinero hacerlo. Luego yo el compromiso que quiero del alcalde es, si él, a voluntad propia de todos aquellos ciudadanos que quieran regularizar su vivienda porque tienen situación económica favorable, porque quieren luz y agua en sus viviendas, adelante. Pero que me garantice que desde la Administración no va a haber, si estos ciudadanos no pueden, si hay ciudadanos que no pueden, que me garantice el señor alcalde que no se le va a obligar desde la Administración a regularizar sus viviendas. Que lo haga quien realmente pueda, pero que no sea este un instrumento para que la Administración pueda exigir a base de multas mes a mes y ya tiene potestad para incluso sancionar gravemente con una cuantía que creo recordar que está entre los 600 a los 1.000 euros por el simple hecho de que usted en ese periodo de 12 meses no ha iniciado el proceso de regularización. Yo, alcalde, le voy a aprobar esta ordenanza, pero me gustaría que usted en su intervención de cierre garantizara al pueblo de Chipiona que pasados esos 12 meses, si hay una familia que no puede regularizar su vivienda porque no tiene situación de economía para poder hacerlo, usted no va a llevar a cabo este régimen sancionador y estas medidas coercitivas de 100 euros mes para sancionarle. Que cada ciudadano de Chipiona regularice su vivienda según sus disponibilidades económicas y según el momento en el que pueda. Entonces esto es un instrumento útil para aquello, pero que no sea esto un instrumento para someter a familias que no tengan recursos económicos y que no puedan hacerlo. Porque cumplir lo que dice la ordenanza en materia de seguridad y de salubridad, que evidentemente es lógico porque el técnico puede ir y entender que incluso la estructura de la vivienda no está acorde porque puede estar, evidentemente, necesitar de modificación estructural, tiene que acometerlo usted bajo su coste. Y entonces es importante que todos los ciudadanos lo sepan con el cometido que tiene antes de encargar nada, porque esto necesita proyectos técnicos, esto necesita cosas que cuestan dinero y que un ciudadano, antes de hacer todas esas cosas, tenga claro lo que le va a costar. No vaya a ser que se vaya a quedar a mitad del camino, no pueda regularizar su vivienda porque no puede hacer frente a todo el coste económico que implica. Por lo tanto, ahora, sí habrá muchos que sí podrán. Hay mucha gente que tienen viviendas ilegales en suelo rústico, que tienen, gracias a Dios y por suerte, tienen dinero por su trabajo y pueden hacerlo. Bendito sea que lo puedan hacer. Pero que, señor alcalde, por favor, que si usted yo se lo voy a votar a favor porque entiendo que es importante que muchos ciudadanos que puedan hacerlo regularicen su vivienda, pero que no se vaya a obligar a aquellos que no puedan. Muchas gracias. Muchas gracias.
yo me va a permitir, antes de la intervención de usted, me va a permitir que le pida una aclaración al señor secretario, porque me parece que una aclaración que es obligada, porque me está usted haciendo, me está pidiendo usted un compromiso que me parece que al final estaría provocando una situación de prevaricación, porque estamos aprobando una ordenanza que es obligatoria, que es la Junta la que te obliga a que las viviendas se regularicen, que da la oportunidad a que aquel ciudadano que quiera hacerlo de mutuo propio lo haga, que además en el mismo decreto se pone un plazo, que este ayuntamiento ha intentado de alargarlo al máximo para darle más posibilidades a los ciudadanos, pero que evidentemente el propio decreto dice que si no se regulariza de mutuo propio, o sea, por voluntad propia, por parte del ciudadano, que la Administración está obligada a tenerla que regular, a tenerla que declarar. Entonces, yo me gustaría que el señor secretario hiciera una aclaración a este respecto, si cometo ilegalidad o no cometo ilegalidad, si apruebo lo que usted está pidiendo. Señor secretario. Señor alcalde, el cumplimiento de la normativa vigente sujeta tanto a las personas físicas como a las jurídicas, a los ciudadanos y a los miembros representativos. Por tanto, tanto la normativa estatal, autonómica o esta misma local que se trata de aprobar ha de ser respetada íntegramente en todos sus términos por los concejales y, por supuesto, por la alcaldía presidencia que usted ostenta. Muchas gracias. Creo que queda suficientemente clara la respuesta. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. A mí tanta preocupación ahora me abruma, pero por parte de los dos partidos políticos de la oposición. Me abruma, realmente me abruma, porque este pleno, en sesión plenaria del 29 de junio del 2012, aprobó esto. Se publica en el BOP el 27 de julio del 2012. Este mismo documento que hoy traemos aquí. Por tanto, no puedo decir simplemente que me abruma hoy tantísima preocupación por parte de los dos grupos de la oposición, cuando hoy no estamos desestimando ninguna alegación ni de Izquierda Unida ni ninguna alegación del PSOE. No lo entiendo. Yo creo que el alcalde acaba de comentar que es una obligación por parte de este ayuntamiento, obligado por el señor Griñán, ni más ni menos que por el señor Griñán. No, señor, por Rajoy no. Rajoy no manda en la Junta de Andalucía, por desgracia. Otro gallo cantaría si nosotros gobernáramos la Junta de Andalucía, se lo puedo asegurar. ¿Vale? Entonces, cuando os calléis puedo hablar, ¿eh? Bueno, pues vosotros mismos. ¿Puedo, señor alcalde? Muchas gracias. Le vuelvo a decir que obliga a Griñán a esta regularización y que, bueno, si de tanto realmente os hubiera preocupado todo este tema a los dos grupos políticos de la oposición, hoy estaríamos o aprobando alegaciones o desestimando alegaciones de cualquiera de los dos grupos políticos. Ni hoy aprobamos ni desestimamos ninguna alegación de ninguno de los dos grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Bien. Voy a intervenir, le voy a contestar, porque usted ha hablado de que Izquierda Unida no aprobó la ordenanza inicial, ¿no? Nosotros, que ustedes aprobaron la ordenanza inicialmente, nosotros nos abstuvimos en esa ordenanza, nos abstuvimos. Bien, y vamos a seguir haciendo lo que hicimos en ese momento. Y le cuento. Usted solamente se queda con el detalle. Si usted hubiera leído mi intervención,
pero como usted está muy ocupado seguramente no lo habrá hecho. Pues lo que he dicho prácticamente es exactamente lo mismo que dije el 20 y tanto de julio, porque no se trata solamente, no se trata aquí solamente de una cuestión, el problema no es solamente esta ordenanza ni cómo se regula, porque esta ordenanza viene dada por el decreto 2/2012. Se trata de cómo se articula lo que los ciudadanos afectados deben pagar y cómo deben pagar. Estamos hablando de agravios comparativos en la práctica, no en el papel. No en el papel. Y en el papel puede estar todo de forma maravillosa, fantástica, pero la práctica es otra. La práctica en la gestión pues nos dice que tenemos sectores que están todavía por desarrollar. La práctica va a hacer que los asentamientos urbanísticos va a costar muchísimo trabajo desarrollarlos. La práctica va a hacer que se le va a exigir a los ciudadanos que tengan viviendas aisladas, pues va a recaer sobre ellas, pues las ordenanzas fiscales principalmente. Nos quedamos entonces con que, dado que nosotros fuimos los que iniciamos y propusimos en la comisión informativa la ampliación del plazo para que las viviendas que estuvieran en suelo no urbanizable tuviesen el doble de tiempo para que tuvieran la posibilidad de regularizarse, dado que ese camino lo hemos andado nosotros, y no se le debe escapar a usted que la misma preocupación que teníamos en esa comisión informativa por los ciudadanos que tienen muchas dificultades económicas y que están en esa situación, la tenemos ahora. Y por eso, en el momento en el que veamos que llegan los 12 meses y que hay una gran cantidad de ciudadanos que no pueden afrontar el pago de las ordenanzas y de la regularización, propondremos en este pleno la modificación del periodo voluntario, por supuesto, y lo haremos. Pero eso sí es sensibilidad. No se tiene usted por qué molestar porque nosotros nos preocupemos por los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Lo único que pretendía el Partido Socialista, y cuando me dirigía al señor alcalde, era que se garantice por este salón plenario que pueda regularizar quien realmente pueda, pero que no se obligue a quien no pueda. La Administración local tiene capacidad normativa, puede legislar, y para eso está la ordenanza. Y es una norma que, si no contraviene a una norma de rango superior, como en este caso es un decreto de la Junta de Andalucía, que es una norma de rango superior, evidentemente, si la contraviene, evidentemente es nulo de pleno derecho. Pero yo lo que le digo es que esta ordenanza, perfectamente sin contravenir lo que dice el decreto de la Junta de Andalucía, podemos incorporar elementos en la misma que garanticen que esos ciudadanos, cuando sí tengan disponibilidad económica, que puedan regularizar. Pero no someterles a la presión de que si en 12 meses no regularizan, el Ayuntamiento de Chipiona puede decir, no, es que vas a estar obligado con que muévete, porque evidentemente también es una cosa que va a mover, vuelvo a repetir, mucha economía, y va a haber mucha gente que va a estar muy interesada en que esto se mueva, porque va a generar mucho movimiento de dinero, pero evidentemente al que no podemos pedirle es al que no puede. El que pueda, que tire, pero el que no pueda, que no tire. Y evidentemente, igual que hay una propuesta hasta 12 meses, pues habrá que incorporar, yo ya no sé, incluso para eso tenemos los técnicos del ayuntamiento, garantizar que aquellas personas que no puedan regularizar, que no puedan acometer, evidentemente no tengan la obligación, porque es que definitivamente es que no van a poder. Es que yo no sé cómo se puede exigir a una familia que no pueda a que regularice si no tienen dinero para poder hacerlo. Y todo esto necesita dinero. Una simple declaración de asimilados fuera de ordenación va a necesitar dinero. Y cuando los técnicos del ayuntamiento vayan a la vivienda a hacer la comprobación, puede generar incluso una casuística importante que da mucho miedo. El técnico del ayuntamiento está en la obligación de si va a haber una vivienda en un suelo rústico
y tras la comprobación comprueba que esa vivienda tiene deficiencias estructurales, inmediatamente puede hacer un decreto de demolición de esa vivienda. Es su deber y es su obligación. Otra cosa es que, evidentemente, totalmente, porque se está salvaguardando la vida de las personas, y es su deber y es su obligación. Entonces, puede encontrarse ciudadanos en que tengan que abandonar su vivienda, y entendemos que tienen que abandonarla porque está en riesgo, porque lo está diciendo un técnico. Y se nos puede encontrar con que no tienen otro sitio donde meterse, una casuística que tiene también Chipiona, y que es problemática, y que es difícil, y que tenemos que pensar entre todos cómo lo vamos a solucionar. Pero que esa realidad la tiene el pueblo de Chipiona, en sus viviendas en suelos rústicos, es una realidad existente. Es una realidad existente y dolorosa, porque tú te dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la saco, no tiene dónde quedarse. Y si no la saco, existe el riesgo que se le pueda caer y se le pueda desprender un techo. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que andar con pies de plomo. Yo creo que los técnicos pueden encontrar la manera de salvaguardar el criterio de que mañana mismo todos los que puedan a regularizar, pero las familias que no estén en condiciones económicas de poder regularizar, que pasado un año no se encuentren con la inspección del ayuntamiento metiéndole sanciones de 1.000 euros y además obligándoles a regularizar. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer, señor alcalde. Existe capacidad normativa sin, vuelvo a decir, sin interferir lo que dice el decreto de la Junta de Andalucía, dentro de nuestra capacidad normativa, dentro de nuestra ordenanza, yo creo que se puede hacer. Y a mí me gustaría darle el voto a favor, pero necesito su compromiso, al menos, o su criterio, si no, pues me veo en la necesidad de abstenernos. Si se permanece la ordenanza tal y como está y no hay ningún compromiso en ese sentido, evidentemente nosotros no nos podemos hacer cómplices, este grupo municipal, de que ciudadanos que no pueden pagar se vean en la necesidad de tener que hacerlo. No nos queremos sentir, no lo vamos a votar en contra, pero es que el criterio de abstención creo que está más que justificado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el Grupo Socialista? ¿El Grupo de Izquierda Unida? Ah, no, perdón, el Grupo Popular. Ya perdió la noción. Grupo Popular. Simplemente, y por terminar ya el turno de mis intervenciones, yo vuelvo a decir, no estamos desestimando ninguna alegación de ningún grupo político, con lo cual yo no sé a qué viene todo esto hoy. Simplemente después de 6 meses y después de toda la publicidad y todo lo que sabíais, porque esto se ha aprobado en sesión plenaria ya anteriormente, habéis tenido oportunidad más que de sobra para hacer todas las alegaciones que hoy estáis planteando aquí. Entonces, si tanto os preocupaba las coercitivas, si tanto os preocupaba el tema ese, joder, pues habéis tenido mucho tiempo para poder hacer alegaciones que aquí, a este pleno, ni en este ayuntamiento han tenido entrada. Con lo cual, yo un poco más tengo que decir. Está muy bien, muy bonito, aquí en el pleno queda muy bien ahora mismo decir lo que habéis dicho, pero realmente donde teníais que haberlo dicho era en tiempo y forma para realmente haber hecho algo que entiendo que no estamos haciendo nada más que cumplir con lo que nos dice el decreto que el señor Griñán se sacó de la manga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de la Izquierda Unida? ¿Quiere usted la palabra? Muchas gracias. Este grupo municipal no ha presentado alegaciones a esta ordenanza porque nuestra preocupación son cuestiones que vienen a posteriori de esta ordenanza. La aplicación de esta ordenanza, hicimos nuestra aportación para dar el tiempo suficiente o más tiempo a los ciudadanos afectados con viviendas en suelo no urbanizable, en viviendas aisladas, y le voy a tener que recordar que el Partido Popular en el mandato anterior estaba en la oposición, votaba muchas propuestas en contra y tampoco hacía muchas alegaciones. Tampoco es para ponerse así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir? No. Vale, yo creo que está lo suficientemente debatido el punto. Yo verdaderamente
estoy con el portavoz del Grupo Popular en el sentido de que estamos votando, o traemos una propuesta que es la aprobación definitiva de la ordenanza. O sea, una aprobación definitiva quiere decir que ya estas ordenanzas se han traído a este pleno, se han debatido en este pleno. Es verdad que después de un periodo de exposición pública, que parece que han sido 6 meses, pues hoy, sin ninguna alegación, pues se trae a aprobación definitiva. Es cierto lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, de que hizo pues una serie de modificaciones o una serie de sugerencias en la comisión informativa. Y es cierto, quiero recordar, de que verdaderamente una precisamente fue la ampliación del plazo. Yo lo dije antes en mi intervención, de que ese plazo se había ampliado, porque me parece que la primera propuesta fueron de 3 meses, después fueron de 6 y al final quedó en 12 meses. Y estuvimos discutiendo bastante tiempo si aprobar más tiempo o menos tiempo, pues esa es la posibilidad de poder regularse. Es verdad que por parte del Grupo Socialista no se hizo ni una sola alegación, quiero recordar, no lo sé, pero me parece que no hubo, me parece que no hubo ninguna alegación, pero vamos, es igual. Inclusive si la hubo, lo que me parece un poco demagogo por su parte, señor Sotomayor, que usted pretenda sacarme a mí el compromiso aquí públicamente de que yo a unos ciudadanos pues le pase la mano y a otros no. O sea, que el ciudadano que pueda pues paga, y el ciudadano que no pueda, pues resulta que yo digo, bueno, miremos para otro lado. Usted más o menos pretende de que vaya un técnico a una vivienda que está en ruina y que tiene además el peligro de que se le caiga a la persona que está allí dentro, pues usted quiere que aquel ciudadano pues siga viviendo allí, que el técnico diga, bueno, no pasa nada, y que no mire y que se deje allí. Mire usted, me parece que eso es muy demagogo. Yo le pediría, si usted quiere, me hace usted una propuesta y me dice, yo quiero el compromiso por su parte de que si hay una vivienda que se puede regular y este ayuntamiento pues ve que es un ciudadano que está necesitado y que necesita que se le eche un cable para arreglar la vivienda porque se le está cayendo, porque está en ruina, pues mire usted, yo quiero el compromiso de usted de que va a hacer todo lo posible para que a ese ciudadano se le pueda solucionar su vivienda. Y yo digo, ole, eso es un tema que a mí se me ha escapado. Y mire usted, me ha metido usted un go hoy que no vea, porque no lo recogió la ordenanza. Y entonces yo pues me podría comprometer públicamente a decirle a los ciudadanos, señores, a aquellos ciudadanos que realmente se compruebe de que tienen una posibilidad de poder regular su vivienda, pero que por cuestiones económicas pues no la haya podido regular o se le esté cayendo y esté en ruina, este ayuntamiento, gracias a la aportación que ha hecho el Grupo Socialista, pues vamos a comprometernos todos a que vamos a buscarle alguna solución y se lo vamos a arreglar. Bendito sea. Eso es una propuesta. Ahora no, usted me hace la propuesta demagoga de que yo aquí públicamente a todos los ciudadanos de Chipiona les diga, usted, porque no tiene usted dinero, se puede usted meter en contramano y yo cierro los ojos. Y usted, porque resulta que yo creo que usted tiene dinero, porque si usted se mete en contramano, le meto un multazo. Mire usted, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Además, mire, yo quise ser aséptico total a la hora de contestarle y le pedí al señor secretario porque me hiciera el informe verbal, que dijera aquí públicamente si eso se puede o no se puede. Mire usted, si por un casual el señor secretario me hubiese dado la mínima posibilidad para poder decir que yo aquí le puedo cobrar a quien quiera y a quien no quiera, ¿no? Pues yo lo hubiese hecho. Pero mire usted, es que me parece muy fuerte. Es que me parece muy fuerte. Es que me parece que es muy fuerte. A lo mejor es que usted estaba acostumbrado a hacerlo. A lo mejor que usted pues se ponía de acuerdo con quien cometía infracciones de cuánto va a pagar o de quién va a pagar o quién no va a pagar. Yo, como no lo hago, pues evidentemente yo no me puedo comprometer a eso. Entonces me va a permitir que aunque usted se abstenga en la votación, me va a permitir que yo no me comprometa a decirle a los ciudadanos de Chipiona, usted sí paga, usted no paga, usted le meto la multa, a usted no se la meto, porque eso me parece demagogo y me parece de muy poca lógica. Aquí estamos para hacer cumplir las leyes. Algunas veces nos gustan más y otras veces nos gustan menos, pero el ciudadano lo que quiere es igualdad. Igualdad, justicia y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y eso es lo que pretende el ciudadano y eso es lo que vamos a hacer mientras estemos aquí. El día que los ciudadanos decidan de que no estemos porque crean que hay otra forma de hacer las cosas, no le quepa duda que nos iremos y aplaudiremos al que esté aquí. Pero mientras estemos nosotros vamos a intentar velar porque se cumple la legalidad. Por tanto, yo creo que está más que suficientemente debatido el punto y vamos a pasar a la votación
del punto número 8 del orden del día, propuesta de Alcaldía Presidencia relativa a la resolución de las alegaciones y sugerencias presentadas a la Ordenanza Municipal Reguladora de las Edificaciones en suelo no urbanizable y aprobación definitiva de la misma. Como no hay ninguna alegación y ninguna sugerencia presentada a la Ordenanza Municipal, pues vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la propuesta. 2, 4, 6, 8. Votos en contra. Abstenciones. 9. Se aprueba por mayoría. Muchísimas gracias. Punto número 9 del orden del día. Urgencias. ¿Hay una urgencia? ¿Se ha repartido? Vamos a repartir una urgencia. Le pediría al señor portavoz del Grupo Popular que leyese la propuesta y para intentar justificar la urgencia. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la urgencia, y aunque habíamos dicho en plenos anteriores que íbamos a intentar no traer urgencia, pero nos parecía que el rumor que se estaba corriendo en la calle desde hace ya algunos días y que parece ser que prácticamente ya es definitivo de que Endesa va a cerrar la oficina de Sevillana en Chipiona, pues nos parecía que ayer lo podíamos haber llevado a Junta de Gobierno, pero nos parecía demasiado grande la propuesta que traemos como para que todo el Pleno municipal pues pudiera apoyar los tres acuerdos que traemos en el día de hoy. Si hay que votar la urgencia primero. Sí, pero la leemos completa entonces. Propuesta del ilustrísimo señor alcalde presidente para instar a la compañía Endesa S.A. a mantener la oficina comercial que posee en nuestra localidad. Habiendo tenido conocimiento esta corporación que la oficina de Endesa se eliminará de nuestra localidad, con el consiguiente perjuicio para los más de 25.000 hogares, los más de 25.000 usuarios que la empresa tiene en nuestra localidad, no muy lejos de los usuarios que pueda haber en Rota o en Sanlúcar, en localidades vecinas, y considerando que esos usuarios habrán de desplazarse hasta esas localidades vecinas para realizar cualquier gestión presencial tendente a resolver cualquier incidencia o modificación de los contratos o servicios contratados con la misma, y considerando que cualquier empresa seria que desarrolle una actividad comercial tan esencial o preste un servicio tan prioritario como el que nos ocupa, no puede tomar una determinación de tanto alcance sin al menos poner en conocimiento de las autoridades municipales competentes dicha decisión y argumentar, si eso fuera posible, su intención y los motivos que le llevan a realizar dicha acción. Considerando que el nerviosismo e intranquilidad que esta decisión está provocando en nuestra localidad no puede ser obviada por la máxima institución municipal, queremos recordar a la empresa Endesa S.A. e informar a los ciudadanos de nuestra localidad que la factura de esta institución, del Ayuntamiento de Chipiona, con la citada empresa, asciende a más de 720.000 euros anuales, 120 millones de pesetas. Y en base a lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. Exigir a la empresa Endesa S.A. que desista de su intención de cerrar la oficina que mantiene en nuestra localidad. Instar a la Alcaldía Presidencia a que, en caso de que Endesa S.A. termine por ejecutar dicha acción, realice las gestiones oportunas para cambiar de empresa suministradora de electricidad a la mayor brevedad posible. Trasladar estos acuerdos a la empresa suministradora, así como a todos los medios informativos posibles, a fin de dar la máxima difusión a los mismos. A ver, yo creo que es importante la propuesta, perdonar si no se trajo en el orden del día, pero es que estábamos intentando antes pues comprobar si realmente, si era una realidad esto o no lo era. Parece ser que sí, que Sevillana Endesa pues cierra la oficina y por eso es que no queríamos esperar a traerlo a otro pleno. Yo creo que quiere intervenir. Nosotros lo que quisiéramos es justificar nuestro voto para la urgencia. Bueno, decir que nosotros sí vamos a votar la urgencia porque tenemos que decir que tuvimos la intención de traer una moción en unos términos parecidos a la que hoy trae el equipo de gobierno, teniendo en cuenta ese rumor que comenta el señor alcalde y el delegado, pero que respetando ese acuerdo que no está escrito, pero que sí que es verdad que verbalmente llegamos a ese acuerdo de intentar de no traer propuestas por urgencia, hemos dejado dos, esta y otra más, que mañana mismo la vamos a pasar por registro para que quede constancia para el próximo pleno,
como digo, respetando ese acuerdo, pues no hemos traído ni esta urgencia, ni esta propuesta, ni la otra que ya conoceréis a partir de mañana, pero que por lo tanto, como nuestra intención era esa, lógicamente vamos a votar la urgencia y el punto que ahora si hay defensa, pues también intervendremos si hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Bueno, nosotros también vamos a intervenir en una primera instancia para justificar el voto. Por supuesto que lo vamos a votar a favor. Incluso estamos de acuerdo con los 3 puntos que se traen. Y a mí, si me lo permite, señor alcalde, añadir como el anterior delegado de Hacienda, y me imagino que a la actual delegada de Hacienda le ocurre lo mismo, las continuas presiones que yo recibía y que incluso me cortaba Endesa suministros esenciales como bienestar social, incluso la policía local, en un fin de semana en verano, continuas presiones para que intentáramos estar al día. Yo, como anterior concejala de Hacienda, y me imagino que le pasará al actual lo mismo, teníamos que estar prácticamente al corriente mensualmente, con unas exigencias incluso que por las mañanas de buenas a primeras me encontraba a la persona que tienen en esta zona asignada con amenazas de que si no pagaba, pues que me quitaba servicios que incluso eran ilegales. Por tanto, a mí me parece bien los puntos que se recogen, incluso retirar el contrato que tiene el ayuntamiento con esta empresa, que a nosotros durante todos los años, yo creo que a lo largo de la historia que el ayuntamiento tiene este contrato con Endesa, las exigencias y las continuas amenazas, porque yo me atrevo a decir amenazas de cortarme en fin de semana, en periodo estival, jefatura de la policía local, pues yo creo que ahora nosotros tenemos que ser igual de exigentes. Y si me lo permite, más aún cuando Endesa ya no está apretando únicamente al ayuntamiento, sino a los ciudadanos con esas continuas subidas de recibo de luz, que es de vergüenza. Y yo aprovecho para decirlo, que yo imagino que todo el mundo lo compartirá. Por tanto, yo estoy muy a favor de la propuesta que trae aquí y que en este caso ha defendido el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Votos, entonces, vamos a pasar a la votación de la urgencia para aceptar o no aceptar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Unanimidad. Si queréis, pasamos a debatir o pasamos directamente a la votación. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra urgencia? ¿Ruegos y preguntas? Buenas noches al público, a los televidentes y a todos los compañeros y compañeras de corporación. Simplemente, era transmitir también la voz del pueblo que me habían hecho llegar esta propuesta que acabamos de aprobar, y luchar porque en Chipiona se mantenga la oficina, porque son servicios que también realmente son necesarios. Decir que también hay un puesto de trabajo de una persona que está allí trabajando y que también es algo que tenemos que defender en estos momentos. Y quería, si me permite el señor alcalde, antes no quise intervenir porque tampoco teníamos por qué decirlo, pero comentarle, a Agustín anteriormente que él me comentó algo referente a que los directores, que algún director no se alegraba. Yo me alegro mucho. Quiero dar las gracias públicamente. Algunos, pero que alguno de aquí no se alegraba, no. Yo quiero dar las gracias públicamente, a Dele, a Davinia, a ti cuando me ha hecho falta, cuando he tenido que llamar por teléfono porque me ha hecho falta cualquier actividad deportiva, siempre nos habéis brindado las instalaciones y nunca nos han hecho falta. Nunca nos habéis dicho que no, al contrario, cuando nos han hecho falta habéis estado ahí, y a mí no se me caen anillos en reconocer las cosas cuando son. Y Dele bien lo sabe, con Davinia siempre hay comunicación y en definitiva yo no tengo por qué decir, porque esté representando lógicamente a mi partido, ¿no? y estemos aquí, las cosas que estén bien hechas las vamos a reconocer, vamos a luchar por Chipiona, y que de verdad no creáis que estamos a la contra siempre por lo que sea, sino simplemente cuando son cosas positivas vamos a estar de la mano. Gracias. Yo simplemente creo que cuando intervino el portavoz lo que estaba diciendo era todo lo contrario, que algunos directores, aquí algunos presentes, podían dar fe de eso. Sí. Bueno, pero vamos, que se lo agradezco el tono, le agradezco el tema, y además decirle que yo sí siento que esa propuesta haya tenido que venir por urgencia. Es más, nosotros en la Comisión de Gobierno de ayer
de ayer, pues recogimos un comunicado para hacerles ver a Endesa Sevillana pues nuestro malestar por hecho. Lo que pasa es que nos parecía que desaprovechar el pleno, donde todos los partidos políticos pues manifestasen públicamente pues esa decisión, pues era importante. De ahí el tema de la urgencia, ¿vale? Señor alcalde, hacerle un ruego. Yo sí sé que hay una comisión de seguimiento de la UTE, que la tenemos montada, que hace ya tiempo que no se ha reunido. Me han llegado trabajadores de la UTE preguntándome por su situación preocupante, porque a fecha de hoy todavía no han cobrado. Yo sé cuál es la voluntad y, evidentemente, vamos a respaldar de que la limpieza viaria va a ser asumida por la empresa municipal Caipioni, pero que intente trasladar la tranquilidad a los trabajadores en el sentido de esa inquietud, porque no saben, y parece ser que, según me comentan ellos, no tengo fuente, pero la empresa dice que no cobrarán hasta en tanto en cuanto no rescate. Digo, no tengo información porque el alcalde ni nos ha convocado ni sabemos. Por lo tanto, rogarle que para la tranquilidad de los trabajadores. Gracias. Le contesto directamente, si quiere. Le contesto. Con la UTE, como ustedes saben, digamos, con una negociación desde hace bastante tiempo. Prácticamente desde que llegamos estamos en negociaciones con ellos para intentar, pues, de alguna manera regular la situación. Creemos que este pueblo no tiene capacidad para poder pagar lo que actualmente hay que pagarle a la UTE. Actualmente el contrato está rondando los 5 millones y algo de euros, sin la revisión del año 2011 y sin la revisión del año 2012, con lo cual pasarían los 5 millones de euros los que tendríamos que pagarle a la empresa pues actualmente. Evidentemente no tenemos capacidad económica para poderle pagar. Este año, el 2012, pues se le ha pagado pues más de 1 millón de euros directamente de las arcas municipales a la empresa UTE, más la cantidad que se le pagó con el pago a proveedores, que estamos rondando los 15 millones de euros, con lo que hace un montante que hace de 16, 17 millones de euros casi los que se le han pagado a la empresa durante el año 2012. Estábamos negociando, y habéis intervenido en la negociación, porque las negociaciones, cada vez que nos hemos reunido, pues lo hemos comentado, hemos estado negociando, ha estado presente también Izquierda Unida y han estado presentes ustedes las veces que nos hemos reunido con ellos. Y en esa negociación pues se llegó al acuerdo o se propuso el rescatar lo que era el servicio completo de limpieza viaria tanto mecanizada como de peones, manual. Se firmó, me parece que fue ayer o antes de ayer se firmó ya pues un acuerdo mediante el cual pues nos comprometíamos pues a trasladarle a los grupos, a trasladarle a este pleno pues la modificación del contrato. Hay que hacer una modificación del contrato, puesto que el contrato pasaría de los 5 millones y algo de euros, pasaría pues aproximadamente a 1.400.000, no llega a los 1.500.000 euros, lo que tendríamos que pagarle a la empresa, más IVA. 1.400.000 y algo más IVA, lo que hará un montante de 1.600.000 aproximadamente con IVA incluido. Con esta cantidad que nos comprometíamos con la empresa UTE pues se quedaría solo exclusivamente con lo que es la recogida de basura en todo el término municipal, y nosotros nos quedaríamos con la limpieza viaria y con la limpieza viaria mecanizada. Y con el pago, me parece que el pago de lo de el canon de vertido. Yo creo que haciendo los números así a grosso modo, que según el estudio económico que ha hecho Intervención, pues nos podemos ahorrar del orden de 1.100.000, 1.200.000 euros anuales con estas medidas. Creo que son medidas buenas, ya no solo por el ahorro que supone para las arcas municipales, que tanto lo necesitan, sino porque además estamos garantizando el que los puestos de trabajo que actualmente existen en la UTE pues se sigan manteniendo, que yo creo que es al final pues lo que todos queremos, porque yo no creo que aquí haya nadie, y yo vuelvo otra vez a insistir un poco en el tono que comentaba antes, que creo que no es momento de hacer demagogia en estos temas, porque creo que es un tema sumamente delicado. Estamos jugándonos pues el puesto de trabajo de muchas criaturas que llevan ahí pues muchos años, y estamos jugándonos, por supuesto, los intereses económicos de esta casa. A mí me gustaría públicamente reconocer pues la predisposición por parte de los grupos
de este tema, y creo que a la hora de llegar al acuerdo definitivo con la UTE, cuando se presente la modificación del contrato y se presente lo que son las revisiones y demás, pues espero que todos los que estemos aquí presentes pues manifestemos nuestra unanimidad para intentar que se garanticen pues todos los puestos de trabajo de las personas que están ahora mismo en la UTE y que realmente pues lleguemos a una situación económica pues más viable para este ayuntamiento. No sé si le contesto a todo lo que usted... Simplemente recordarle que no nos han convocado a nosotros, por lo menos, ni como portavoz a esas negociaciones. Me hubiese gustado estar, pero vamos, doy por hecho que si va en ese sentido, evidentemente va a tener nuestro apoyo. Cada vez que había una reunión importante, después yo lo he comunicado a todos. Lo he comunicado siempre en las juntas de portavoces o en las comisiones informativas y prácticamente hemos intervenido todos. Yo tengo que decir, bueno, pues públicamente que cuando se ha pedido colaboración, hombre, concretamente Izquierda Unida, pues en varias ocasiones ha presentado pues modificaciones al contrato, ha presentado estudios de viabilidad de la empresa. Quiero recordar que incluso quien puso de manifiesto el que la fórmula que se estaba utilizando para el canon no era muy lógica, precisamente fue uno de los miembros de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ¿no? Yo lo tengo que reconocer así, pues fue una... ¿Que no qué? O sea, tengo que reconocerlo, es algo que no fue nuestro, fue una aportación por parte de ellos. Por tanto, yo no tengo por qué ocultar el tema y sí quiero decir que yo queremos agradecer por la postura hasta ahora de los grupos y yo espero que siga siendo siempre positiva en ese sentido. Al mismo tiempo, hombre, yo no quiero dejar tampoco pasar la ocasión para públicamente, y yo quisiera también que fuera un reconocimiento de todo el Pleno, un reconocimiento a los trabajadores de la UTE, que son los que de verdad están aguantando el tirón. Llevan no un mes, llevan desde el mes de octubre, cobrando de una manera totalmente ilógica. El mes de octubre me parece que lo cobraron en noviembre, el mes de noviembre lo cobraron en diciembre y el mes de diciembre, la fecha que están, todavía no lo han cobrado. Sin embargo, pues siguen trabajando, siguen dando el callo, el pueblo se sigue manteniendo perfectamente limpio y bueno, y es de agradecer pues el esfuerzo que están haciendo directamente los trabajadores. El ayuntamiento, por su parte, también está haciendo un esfuerzo importante y esto pues lo puede corroborar pues María, en el sentido de que el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre hemos tenido que estar pagándoles 250.000 euros mensuales a la empresa para que les pagaran a los trabajadores si no cobraban. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo todos y que hay que regularlo de una vez por todas. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ruego? ¿Hay alguna pregunta por parte del público? ¿Se levanta la sesión? Sí. Las casas ilegales. Lo que dice el concejal de Izquierda Unida, el que se va a beneficiar en este caso serán las casas aisladas. Los suelos urbanizables no va a tener la opción de urbanizar aquello. Estoy viendo que mientras que esto no dé una solución a través del ayuntamiento o a través de lo que sea, aquello no se va nunca en la vida, ni Tres Piedras, ni Valdeconejo, ni sector 1, sector 2, sector 3, hasta exclusivamente hasta el 9. Creo que yo no sé si el ayuntamiento se encuentre capacitado para que lo mismo que van a hacer esas casas que están aisladas, a esos núcleos que están ya, las casas ya hechas, pues darle una opción a que también tengan esa legalidad, ¿no? Como porque es que si no, jamás, yo no creo que no la voy a conocer, ¿eh? Yo creo que yo no la voy a conocer. Yo llevo luchando en este pueblo muchísimos años para que se esta piedra y sin embargo sigo en la misma situación y me da muchísima pena, me entristece muchísimo que cualquier pueblo de cualquier provincia de aquí de Andalucía vaya hacia adelante y Chipiona cada vez está más baja. Yo me miro a la derecha, el pueblo de Dos Hermanas, tira para adelante, el de Alcalá de Guadaira, el otro, y aquí sin embargo en la costa noroeste tenemos una cantidad de problemas enormes. Entonces yo pido a los políticos que intenten por lo menos de dar a aquellas personas que viven allí, darle una solución ya, creo yo, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo decir que bueno, que realmente lo que se está buscando precisamente es intentar dar soluciones a los problemas que hay planteados. Y los problemas de este pueblo son los problemas típicos de un pueblo costero, donde la costa pues ha atraído pues a un número de personas que han construido pues de manera ilegal y que hoy pues tenemos una situación pues realmente caótica en toda la costa.
Y bueno, nos encontramos con un POTA que ahora te exige 500 metros y un POTA que además te ha paralizado el desarrollo de los sectores que están afectados por costa, que ahora mismo tenemos la paralización, creo que es del sector 1, del sector, me parece que el 3 y Valdeconejo, concretamente, el 9. Entonces, es una situación que, bueno, que nos la encontramos aquí y que tenemos que buscarle la solución, pero donde el ayuntamiento pues está muy cortito, porque el ayuntamiento no tiene capacidad legal de poder regular eso solo. Tiene que intervenir pues la administración regional y, por supuestísimo, los propietarios de suelo y de viviendas que han construido de manera ilegal. ¿No más preguntas? Se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta el Faro de Chipiona. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar vamos a conocer a todas las damas infantiles